La única cosa, de Gary Keller y Jay Papasan. Un libro que te ayuda a dejar de dispersarte y a enfocarte en lo realmente importante y a conseguir resultados extraordinarios en tu negocio y en tu vida. En pocos minutos veremos cómo elegir esa única cosa que mueve la aguja en tu empresa y cómo aplicarla con máxima eficiencia y mínimo esfuerzo. Soy Octavio Landa de Landa Empresarial. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios. Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un libro que la verdad le da una patada al tablero de casi todo lo que creemos saber de productividad. Un libro bastante controversial en ese sentido. Sí, es La única cosa de Gary Keller y Jay Papasan. Y el análisis de hoy va dirigido a la gente que está en la trinchera. A los dueños de pequeñas y medianas empresas. Exacto. A los que sienten que de plano no les alcanzan las horas del día. Porque vivimos en una cultura que aplaude el estar ocupadísimo, ¿no? El tener la agenda a reventar. Casi es una medalla de honor. Totalmente. Y este libro propone algo que suena casi a herejía. Para lograr más, tienes que hacer mucho menos. Parece un contrasentido. Justo. Así que la misión que tenemos hoy es desglosar esa idea. Y pues ver cómo diablo se aplica eso cuando eres el director, el vendedor y a veces hasta el que saca la basura en tu propio negocio. Es una idea que choca, pero de frente, con el mantra del emprendedor moderno. Pero el libro lo pone en términos muy simples con un proverbio ruso que citan. A ver. Si persigues 2 conejos, no vas a atrapar a ninguno. Simple. Y el concepto central que usan para ilustrar esto, que es muy potente, la verdad, es el efecto dominó. El efecto dominó, ok. La idea no es que empujes todas las fichas a la vez, es que encuentres esa primera ficha, la correcta, que al caer pues inicie una reacción en cadena. Y esa reacción derribe metas que parecían imposibles. O sea que el éxito es secuencial. Exacto, no simultáneo. Se trata de una cosa a la vez, pero bien hecha. Ok, me gusta. El efecto dominó. Suena muy bien en teoría, pero, a ver, llevémoslo a la práctica. El libro arranca con este principio fundamental de ir a lo pequeño para conseguir resultados, pues, gigantescos. Sí. Y lo cuenta el propio autor, Gary Keller, con una anécdota personal que es brutal. Su empresa, que hoy es un gigante inmobiliario, estaba al borde del colapso. La clásica historia del empresario quemado, ¿no? El que trabaja 16 horas al día solo para ver que la empresa no avanza. Justo esa. Entonces, contrata un coach y después de analizar todo, el coach le da una solución a Keller que le pareció, pues, una broma. ¿Qué le dijo? Tu único trabajo, tu única cosa, es encontrar a 14 personas clave para estos puestos. Nada más. Uf, imagínate. Keller seguro pensó que había 1000 fuegos más que apagar. Claro. Pero el coach insistió, y aquí viene lo increíble. Keller se despidió a sí mismo como CEO. O sea, dejó de meterse en el día a día en las operaciones. Se dedicó como un monje exclusivamente a una sola tarea: reclutar a esas 14 personas. Espera, detengámonos ahí un segundo, porque esa decisión es la que a la mayoría de los dueños de pymes les daría un infarto. Totalmente. Soltar el volante cuando sientes que el coche va a 200 por hora hacia un precipicio va en contra de todo instinto de control. Es el miedo a que, si no lo hago yo, no se hace bien. Pero él lo hizo. ¿Y el resultado? Un crecimiento sostenido del 40% anual. ¡Wow! Por casi una década. La lección es potentísima. Una concentración casi obsesiva en una sola tarea palanca puede generar un impacto que 1000 tareas pequeñas pues jamás lograrán. Y eso aterriza perfecto en el concepto de ir a lo pequeño, que no es pensar en chico, para nada. No, claro, es reducir el enfoque a lo más esencial. El libro propone algo muy práctico. Te dice, tira a la basura tu lista de pendientes. Así de plano. De plano. Y empieza a crear una lista de éxito. La primera, la de pendientes, es un desastre. Es un listado de todo lo que podrías hacer. Es infinita. La segunda es una lista radicalmente corta de lo que debes hacer. Basada en prioridades, exacto. Se basa en el principio de Pareto, el famoso 80-20, pero lo lleva a otro nivel. Te dice, encuentra el 20% de tu 20% y luego el 20% de ese 20% hasta que te quedes con una sola cosa, la más importante de todas. Ahora, para poder llegar a pensar así, primero hay que dinamitar varias ideas que tenemos, pues, tatuadas en el cerebro.
Creencias muy arraigadas. Sí. El libro las llama las 6 mentiras que nos alejan del éxito. Son ideas que suenan a sabiduría popular, pero que en realidad pues son trampas. A ver, ¿cuáles son? Mira, las enlisto rápido. 1. Todo importa por igual. 2. La multitarea es eficiente. 3. Se necesita una vida disciplinada. Esa es una clásica. Sí. 4. La fuerza de voluntad es infinita. 5. El objetivo es una vida equilibrada. Y 6. Pensar en grande es malo. De esas 6, yo creo que hay 2 que son veneno puro para el dueño de una empresa, sobre todo en nuestra cultura. ¿Cuáles dirías? La multitarea y la idea de que todo importa por igual. Son las 2 justificaciones perfectas para vivir en el caos y sentir que estás trabajando muchísimo, aunque en realidad no estés avanzando. Ok, a ver, hablemos de la multitarea. Es que se ha convertido en una medalla de honor, ¿no? Soy emprendedor, soy todólogo, hago 5 cosas a la vez. Uf, sí. Pero el libro es categórico. Es un mito. Un fraude que nos vendimos a nosotros mismos. Un fraude, me gusta. Es que lo que llamamos multitarea es en realidad cambio de tarea. Y cada vez que saltamos de una cosa a otra, del correo al teléfono, de un reporte a una llamada, nuestro cerebro paga un peaje. Pierde tiempo. Pierde tiempo y concentración en cada reinicio. El libro cita estudios que demuestran que podemos perder hasta el 28% de nuestra jornada laboral solo en estas interrupciones. Es muchísimo. Claro, el resultado no es la excelencia. Es hacer varias cosas de forma mediocre. Es como intentar ser el chef, el mesero y el lavaplatos al mismo tiempo en la hora pico de un restaurante. El resultado es comida fría y clientes molestos. Exactamente. Y la otra mentira, que todo importa por igual, es la madre de esas listas de tareas de 200 puntos. Totalmente. Es la que nos hace empezar el día por lo fácil, por contestar correos, en lugar de atacar el proyecto que de verdad va a cambiar el rumbo del negocio. Exacto. Esa mentira nos lleva a tratar nuestra jornada como si fuera una lista del súper. Hay que meter todo el carrito. Pero el empresario exitoso no hace eso. Ve su lista y se pregunta, ¿cuál de todas estas es la ficha de dominó? La tarea palanca. Justo. ¿Cuál es la tarea que si la completo, hará que las demás se vuelvan más fáciles o incluso irrelevantes? Las demás simplemente no importan ahora. Pueden esperar. El éxito no es una cuestión de cantidad, es de prioridad. Ok, me queda clarísimo. Hay que demoler esas mentiras para construir un nuevo sistema. Pero entonces, pues, llega la pregunta del millón, la que seguro se está haciendo quien nos escucha. ¿Cómo encuentro mi única cosa? Exacto. Perfecto. ¿Y cómo diablos encuentro mi única cosa en medio de mi desorden? Y aquí es donde el libro nos da su navaja suiza, la pregunta de enfoque. Esta pregunta es de verdad el corazón de toda la filosofía. Es simple, es elegante y brutalmente efectiva. La pregunta, palabra por palabra, es ¿cuál es la única cosa que puedo hacer tal que al hacerla todo lo demás será más fácil o innecesario? Y lo potente es que se aplica en todos los niveles. Sí, desde la visión a largo plazo. ¿Cuál es mi única cosa para llevar mi negocio al siguiente nivel este año? Hasta lo inmediato, lo que vas a hacer en los próximos 5 minutos. ¿Cuál es mi única cosa ahora mismo para avanzar? Y cada parte de esa pregunta tiene una función. Si la analizamos, ¿cuál es la única cosa? Te fuerza a ser claro. Te fuerza a una claridad absoluta. No valen 2 ni 3. Es una. Te obliga a tomar una decisión, que es algo que a menudo evitamos. Luego, ¿qué puedo hacer? A la acción. Te ancla en la acción. No es un sueño, no es una idea abstracta. Es algo tangible, que puedes ejecutar. Y la parte final es la clave, el filtro. ¿Qué tal que al hacerla, todo lo demás será más fácil o innecesario? Eso es lo que te ayuda a distinguir una tarea simplemente importante de una con verdadero poder de apalancamiento. La que crea el efecto dominó. Pensemos en ejemplos para una pyme. A ver, el dueño de un pequeño restaurante podría preguntarse, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer este mes para aumentar mis comensales en un 30%? Ok, buena pregunta. Y la respuesta podría ser lanzar una campaña en redes, o renovar el platillo estrella, o asociarse con oficinas locales. La pregunta le obliga a analizar cuál de esas 3 tiene el mayor potencial de efecto dominó.
Y quizás la asociación con oficinas le garantice un flujo constante y hace que la publicidad masiva sea, pues por ahora, innecesaria. Exactamente. O el dueño de una pequeña agencia de software. Su pregunta podría ser, ¿cuál es la única cosa que puedo hacer este trimestre para reducir la pérdida de clientes? Claro. Y la respuesta podría ser contratar a alguien de soporte o rediseñar el proceso de bienvenida de usuarios o desarrollar una nueva función muy pedida. La pregunta lo obliga a elegir la acción más estratégica, no solo la más urgente. Esa es la clave. Separa lo urgente de lo verdaderamente importante. Bien, la pregunta es increíblemente directa, casi incómoda, pero me imagino a muchos escuchando y pensando, perfecto, ya tengo mi pregunta, ¿y ahora qué? Claro, porque una cosa es tener la claridad y otra muy distinta es ejecutarla en medio del caos del día a día. ¿Cómo conectamos esa revelación con la acción real? Ahí es donde entra la parte más disciplinada de todo el sistema. El bloqueo de tiempo, o time blocking. Bloquear tiempo. Sí, una vez que sabes cuál es tu única cosa, no la pones en una lista de pendientes, le haces un espacio sagrado en tu calendario. Es una cita contigo mismo con tu meta más importante y es inamovible. El libro usa una metáfora que me encantó, la del iceberg. Dice que lo que todos ven son los resultados, la productividad. No, esa es la punta del iceberg. Lo visible. Pero lo que sostiene todo eso, justo debajo de la superficie, es tu prioridad. Y lo que sostiene la prioridad, en la base inmensa y oculta, es tu propósito. Exacto. Sin un propósito claro, es imposible fijar la prioridad correcta. Y sin prioridad, la productividad es solo estar ocupado. Estar dando vueltas en círculos. Justo. Y para que ese bloqueo de tiempo funcione, el libro sugiere un orden que para muchos es contraintuitivo. Paso 1. Bloquea tu tiempo libre primero. Primero el descanso. Primero. Agenda tus vacaciones, tus días libres, tus fines de semana. A principio de año. Esto te da un contenedor real de tiempo para trabajar y te recuerda que trabajas para vivir, no al revés. Le pone límites al trabajo. Eso ya de por sí es un cambio de mentalidad radical para un empresario que siente que debe estar disponible 24/7. Totalmente. Paso 2. Bloquea un espacio generoso para tu única cosa. El libro recomienda idealmente 4 horas ininterrumpidas. 4 horas. Y lo más temprano posible en la mañana, cuando tu fuerza de voluntad y tu energía mental están al máximo, antes de que el mundo empiece a lanzarte sus urgencias. ¿Ok? Y el paso 3, que es el más difícil y el que define el éxito o el fracaso de este sistema. Protege ese bloque a toda costa. Protegerlo a toda costa. Seamos honestos, para el dueño de una pyme que es el alma de la operación, eso suena a un lujo imposible. Sí, suena difícil. ¿Qué pasa cuando el cliente más importante llama justo en medio de tu bloque sagrado? Cuando un empleado clave tiene una crisis, ¿de verdad no contestas? Esa es la pregunta del millón, y el libro no dice que sea fácil. Protegerlo no siempre significa ser inaccesible, sino gestionar las expectativas. Ok, gestionar. Significa construir lo que ellos llaman un búnker de productividad. Y en la práctica esto implica apagar las notificaciones del celular y del correo. Desconectarse. Sí. Poner un letrero de no molestar en tu puerta si tienes oficina, usar audífonos, pero lo más importante es la parte social. Es educar a tu equipo, a tus clientes y hasta a tu familia. Comunicar la importancia de ese tiempo. Exacto. Es decirles, de 9 a 1 de la tarde estoy trabajando en el proyecto que va a pagar nuestros sueldos los próximos 5 años. A menos que el edificio se esté quemando, todas las demás urgencias pueden esperar a la 1. Implica un nivel de disciplina y de aprender a decir no que es un superpoder en sí mismo. Es que cada sí a una interrupción, a una reunión innecesaria durante ese bloque, es un no rotundo a tu meta más importante. Y al principio cuesta, la gente se resiste. Me imagino. Pero cuando empiezan a ver los resultados extraordinarios que salen de ese bloque de tiempo protegido, empiezan a respetarlo. Se convierte en parte de la cultura de la empresa. Entonces, para ir recapitulando la idea central, el éxito extraordinario no viene de hacer más, ni de trabajar más horas sin ton ni son. No. Viene de hacer la cosa correcta con un enfoque y una intensidad que rayan en lo obsesivo. No se trata de sumar esfuerzos, sino de alinearlos para crear una progresión geométrica. Y para que la gente que nos escucha no se quede solo con la filosofía,
podemos aterrizarlo en una guía de acción. Unos pasos concretos que cualquier empresario puede empezar a implementar mañana mismo. Perfecto, vamos a ello. ¿Cuáles serían esos primeros pasos prácticos? 1 hora sin distracciones. Y usa la pregunta de enfoque hasta que tengas una respuesta clara. Ok, primer paso. Bloquea 4 horas en tu calendario cada mañana. Para esa tarea, de lunes a viernes. Trátalo como la cita con el inversionista más importante del mundo. Porque ese inversionista eres tú y tu futuro. Me gusta esa analogía. Crea tu búnker de productividad. Define hoy mismo cómo vas a aislarte. ¿Vas a trabajar desde casa esas horas? ¿En un café? ¿Vas a poner el teléfono en modo avión? Decide la táctica y comunícala. Esos 3 ya son un cambio de juego. ¿Qué más? Transforma tu lista de pendientes en una de éxito. Al final de cada día, mira tu lista de mañana y aplica el 80-20. Pregúntate, si solo pudiera hacer una cosa de esta lista, ¿cuál sería? Esa es tu prioridad número 1 después de tu bloque principal. Ok. Quinto, y este es crucial. Aprende a decir no. O al menos, ahora no. Cada vez que alguien te pida algo, respira y pregúntate si te acerca o te aleja de tu única cosa. Un déjame revisarlo y te contesto más tarde es una respuesta perfectamente válida. Da tiempo para pensar. Conecta el ahora con el futuro. Escribe tu gran meta a 5 años. Luego pregúntate, ¿qué tengo que lograr en 1 año para estar en camino? ¿Y este mes? ¿Y esta semana? ¿Y hoy? Para llegar a la primera ficha del dominó. Justo. ¿Cuál es la primera ficha que debo derribar ahora? Me gustan los 2 últimos que son más estratégicos. Sí. El séptimo es, busca modelos, no solo te esfuerces más. En lugar de inventar la rueda, pregúntate, ¿quién ya ha logrado esto que quiero lograr? Investiga su sistema, lee su biografía, aprende. El libro lo llama pasar de un enfoque E de emprendedor, basado en energía personal, a un OP de propósito, basado en sistemas probados. Muy bien. ¿Y el último? Y el octavo, que es una liberación mental. Acepta el caos en otras áreas. Al enfocarte como un láser en una cosa, es inevitable que otras se desordenen temporalmente. Tu bandeja de entrada se llenará, algunas tareas menores se retrasarán. Está bien, es un efecto secundario esperado. Es el precio que se paga por un resultado extraordinario en lo que de verdad importa. Para cerrar, hay una reflexión final en el libro que creo que lo amarra todo de una forma muy personal y potente. Sí, es muy buena. Dice que, al final del día, la primera ficha del dominó, la que tiene que caer para que todo lo demás funcione, eres tú. Tu mentalidad, tu salud, tus habilidades. ¿Todo empieza ahí? Exacto. Entonces, la pregunta final no es solo qué vas a hacer, sino en quién te tienes que convertir para ser capaz de derribar esa primera ficha y empezar la reacción en cadena hacia la vida y el negocio que realmente quieres. ¿En quién te tienes que convertir para derribar esa primera ficha? Los autores mencionan que hay que dedicar 4 horas al día. Siendo prácticos y aterrizados, puede ser difícil de lograrlo, y más si tus circunstancias personales, como tener una familia con hijos pequeños, esposa o esposo que también trabaja, y otras responsabilidades de otros trabajos o personales. Por ello intenta al principio con 1 o 2 horas diarias para comenzar. Estudios dicen que 90 minutos concentrados son lo mínimo necesario para ser productivo. Ajústalo a tu realidad y a tu vida. Solo recuerda que los resultados más sobresalientes surgen de dedicar tiempo exclusivo a lo que realmente importa. Escuchaste varias acciones prácticas, pero quiero que recuerdes algo importante. No se trata de hacerlas todas, se trata de empezar por una. Elige una sola acción de las que escuchaste hoy, escríbela y llévala a la práctica esta semana. Ese es el espíritu de este podcast, aplicar el principio de la naturaleza en tus negocios. Máxima eficiencia con el mínimo esfuerzo. Si este episodio te dio claridad, te invito a suscribirte o compartirlo. Yo soy Octavio Landa y este fue el podcast Eficiencia Empresarial en menos de 20 minutos. Convierte tu camino al trabajo en una escuela de negocios.